En los últimos años hemos visto cómo la inversión en fondos indexados pues ha ganado quizás mayor peso y por todos los lados lo hemos escuchado que quizás la inversión en fondos indexados pues es lo mejor debido a que parece que la gestión es totalmente pasiva y que podríamos decir que de rentabilidad media con el paso de los años en el muy largo plazo obtendríamos una rentabilidad del 8% aproximadamente, la rentabilidad media que tendría un fondo indexado, por ejemplo, del SP500 en los últimos 30, 40, 50 años. Esto es lo que nos están contando por todos los lados y lo que se escucha por todos los sitios, pero podría llegar a ser una verdad a medias. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo también que la inversión en acciones directamente pues está perdiendo bastante fuerza porque se considera que es bastante más arriesgada esa elección de las acciones, ya que una empresa podría acabar yéndose a la quiebra y acabar perdiendo todo nuestro dinero. Sin embargo, con esa inversión en los fondos indexados pues parece que estaríamos bastante más seguros, pero eso también podría ser otra verdad a medias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es dar un poquito más de luz y no tener ninguna verdad a medias. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Para los que no lo conozcáis, la inversión en fondos indexados y en ETFs que replican índices consistiría en comprar un fondo de inversión o bien un ETF que replicasen el movimiento prácticamente exacto que hace el índice que pretenden replicar. Lo más común es indexarse al SP500, que replicaría una cartera de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. También tenemos la opción del MSCI World, que incluye más de 1500 acciones de todo el mundo, o por ejemplo también el DAX 30 alemán, donde en este caso estaríamos replicando las 30 empresas más grandes de Alemania. La variedad es muy grande, pero sin lugar a dudas, el índice de referencia para todos los índices indexados y en el que está más a la orden del día es la indexación al SP500. ¿Y por qué lo más normal o lo que más escuchamos por todos los lados es indexarse al SP500, olvidarnos y obtener una rentabilidad aproximada del 8%? Pues porque históricamente en Estados Unidos la renta variable ha funcionado muy bien y sin lugar a dudas ha sido uno de los índices que mejor se ha comportado, lo que ha hecho tener la idea de que, bueno, muy a largo plazo el riesgo podríamos llegar a pensar que es bastante bajo, pero hay que tener en cuenta seguramente muchos de los inversores que deciden indexarse al SP500, ya sea con un fondo indexado o con un ETF, sabrán evidentemente que habrá años en las que la rentabilidad estará muy por encima del 8%, hemos tenido la prueba el pasado año, una rentabilidad por encima de ese 20%, pero también habrá años en el que no alcanzaremos ese 8%, incluso habrá años en los que la rentabilidad sea bastante negativa. Y cuando digo bastante negativa, tengo muchas dudas de que haya inversores que sepan que ha habido ciertos momentos en el que la rentabilidad del SP500 y de otros muchos índices, la rentabilidad ha sido muy pero que muy negativa. Si nos fuéramos al año 2001 o el año 2008, cuando veíamos esas recesiones económicas, hemos podido encontrar caídas por encima del 40% en algunos índices estadounidenses, de las cuales no se ha salvado el SP500. Y ahí también hay que tener en cuenta que no nos pasamos a lo mejor un año o 2 años con una rentabilidad negativa en nuestra cartera y luego ya empezamos otra vez a estar en positivo. No, cuidado, porque podríamos pasar muchísimos años con una rentabilidad negativa en nuestra cartera y a lo mejor eso nos hace tomar luego malas decisiones de inversión, porque es muy bonito cuando nos indexamos al SP500 y vamos viendo año tras año que vemos subidas importantes, una rentabilidad del 10, del 6, del 15, del 7, del 8, del 15, vale. Muy bien, eso es todo positivo. Un año, por ejemplo, decimos, buf, nos ha caído un 10%. Bueno, no pasa nada porque todavía la rentabilidad media es bastante positiva, pero el riesgo está cuando, como decimos, vienen correcciones importantes. Si estamos hablando de correcciones a lo mejor un 30, un 40% que te duran varios años y en recuperar todo ese dinero que has perdido, pues también tardas varios años. Ahí es cuando juega el factor psicológico. Ya es muchos inversores que no tienen la formación necesaria y que no saben todo esto y tampoco saben evidentemente cómo van a reaccionar cuando se encuentren con una situación así, porque ellos saben que va a haber momentos en los que quizás va a haber un año que va a ser negativo y no van a tener buena rentabilidad, pero a lo mejor no se les ha pasado por la cabeza que su dinero, todo el dinero que han invertido a lo mejor de un año para otro pierde un 40% de su valor y su cartera está gravemente mermada. Cuando sucede eso, la psicología humana lo que nos hace
prácticamente por ese instinto humano es huir del miedo, y muchos inversores cuando vemos pánico en los mercados huyen. ¿Saben que es para muy largo plazo su inversión, su indexación en el SP500? Sí. Totalmente lo saben, pero el pánico es lo más humano que hay. Cuando llega el pánico, muchos inversores se salen, y cuando vemos momentos de euforia donde vemos que la rentabilidad es altísima, como por ejemplo tuvimos el ejemplo el año 2024, el año pasado, pues hay un poquito más de euforia, y si a lo mejor estamos aportando todos los meses 300 euros a ese fondo indexado, pues a lo mejor pasamos a aportar un poquito más porque decimos, fíjate la rentabilidad que nos ha dado el año pasado, si este año aporto un poquito más, pues voy a ganar mucho más dinero. Y ese es el principal error: irnos en momentos de pánico o vender, y en momentos de euforia quizás crecernos y comprar aún más. ¿Por qué? Pues porque estos son los típicos movimientos que se suelen hacer y que luego acaba mermando gravemente nuestra cartera, y que hace que esa rentabilidad media no pase del 8%, se quede bastante lastrada y se aleje muchísimo de ese 8%. Si nos hemos ido en ese pánico, probablemente nos habremos ido en el mejor momento en el que tendríamos que haber comprado, porque sería cuando habremos visto las caídas más importantes. Y si hemos comprado más cuando hemos visto que ha subido la bolsa, habríamos cometido un grave error, porque habríamos visto que a lo mejor estamos comprando justo en la cúspide, que es cuando más euforia se nota entre los inversores, y a lo mejor era el momento de recoger un poquito los muebles y ser un poquito más cautos. Otro factor que muchos de estos inversores tampoco tienen en cuenta cuando se indexan, por ejemplo, a la bolsa americana, vamos a suponer, por seguir con lo mismo, con el SP500, es que ahora pues está descontando que de por vida la economía de Estados Unidos va a ser la economía de referencia y que nunca va a salir de ese top 1 que se encuentra a nivel mundial, y que va a ser siempre la principal economía, y que eso también va a hacer que tenga las mejores empresas, y que a la vez la cotización de todas esas empresas pues cada vez suba más y aumente su rentabilidad, y que aumente también nuestras inversiones. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre ha sido así, y que ahora estemos viendo que Estados Unidos es la primera potencia mundial no te asegura que de cara a 10, 15 o 20 años o 30 años Estados Unidos siga siendo una gran potencia mundial. Seguramente muchos dirán, eso es totalmente imposible. Bueno, pues quizás a lo mejor estamos empezando a ver un poquito las orejas al lobo, pero no vamos a entrar ya en este tema. Pero sí que tenemos un claro ejemplo. En los años 80, una de las principales economías y una referencia a nivel de inversión era Japón. Tenía las empresas más punteras, más avanzadas, y parecía que todo lo que venía de Japón era excepcional. En los años 80 la bolsa en Japón vio una subida espectacular. En 8 años llegó a revalorizarse más de un 450%. Hasta que comenzamos los años 90. Ahí el Nikkei, el principal índice de Japón, alcanzó un techo que hasta el pasado año no hemos logrado alcanzar de nuevo. ¿Os imagináis indexaros al SP500 y que paséis 35 años para recuperar todo el dinero que habéis metido justo en ese momento en el que estaba todo en la cúspide? La verdad que no nos gustaría a ninguno, ¿verdad? Bueno, pues seguramente muchos de los inversores que metían dinero en el Nikkei o en empresas japonesas en los años 80 no se imaginaban que hasta 35 años después su principal índice iba a recuperar los precios que teníamos en los años 80. Por lo tanto, mucho cuidado, porque no hay que dar las cosas por descontadas. Como podéis ver, aquí no es un camino de rosas, y el camino de la inversión es bastante duro y no es oro todo lo que reluce, y las cosas hay que pensárselas dos veces. Estamos metiendo nuestro dinero, que es algo muy pero que muy valioso, y muchas veces hay que darle una vuelta de rosca a todo y decir o pensar si creemos que de verdad estamos en lo cierto. Por otro lado, como decíamos anteriormente, pues bueno, hay otra cara de la inversión que es pues la que hemos visto prácticamente toda la vida, porque esto de los fondos indexados ha llegado a España y a Europa pues podríamos decir que hace relativamente poco, hace unos pocos añitos, pero ya se veía anteriormente en Estados Unidos y en otros países que en materia de inversión están bastante más avanzados que en España. Pero la inversión en acciones directamente, compra acciones del BBVA, de Telefónica, del Santander, pues esto se ha hecho absolutamente durante toda la vida, que se ha podido comprar todas las acciones. Y como decíamos al principio del vídeo,
pues parece que este tipo de inversión, de elección de las propias acciones, pues se ha dejado un poquito de lado. Evidentemente hay muchísimos inversores que lo siguen haciendo, pero de forma generalizada nos estamos yendo al mundo de los fondos indexados. ¿Y por qué se está dejando de invertir en acciones? Pues bueno, pues porque se considera que es bastante más arriesgado y no faltaría razón, porque evidentemente si metemos todo nuestro dinero en una empresa y esa empresa se va a la quiebra o esa empresa pierde el 60% de su valor, es bastante más probable que nos pase esto a que las principales 500 empresas de Estados Unidos pierdan el 50 al 60% de su valor. Aquí no cabe ninguna duda de que la probabilidad es bastante mayor, pero eso no quita para que haya situaciones excepcionales, como decíamos antes, en los mercados, en las cuales quizás esa elección de acciones va a ser clave para que nuestra rentabilidad de la cartera de inversión que tenemos no se vea gravemente mermada. Yo os voy a poner dos ejemplos muy pero que muy simples. Si nos remontamos al año 2000, veíamos unas cotizaciones súper exageradas en Estados Unidos debido a esa burbuja.com. Si en ese momento nos hubiésemos indexado al SP500, donde el mayor peso de su cotización formaban parte empresas tecnológicas y de .com, pues hubiéramos visto caídas espectaculares, cercanas al 50%, un poquito por debajo. Y por ejemplo, si nos hubiéramos ido al año 2007 y estuviéramos indexados al IBEX 35, ahora nos puede parecer una auténtica locura. Bueno, ahora no tanto porque ha subido bastante en los últimos años, pero hace unos años indexarte al IBEX 35 no se le ocurría absolutamente a nadie. Pero durante los primeros años del 2000, sobre todo 2004, 2005, 2006, el IBEX 35 lo hacía bastante bien porque tenía muchísima carga, como tiene ahora mismo, del sector financiero, y las acciones de las empresas del sector bancario y financiero lo hacían muy pero que muy bien. Además tenían mucha carga de constructoras, inmobiliarias, es decir, era justo la burbuja que se estaba creando en el mercado. Pues bien, si en ese momento nos hubiéramos indexado en el IBEX 35, hubiéramos acabado viendo caídas de más del 50%. ¿Eso significa que todas las empresas del IBEX 35 cayesen más de un 50%? ¿O eso significa que en el año 2000 todas las empresas del SP500 cayesen más de un 40%? ¿Cómo cayó el índice? No, evidentemente, por ejemplo, en el año 2000 hubo empresas que cayeron cerca de 70-80%, empresas que ahora mismo nos parecería imaginable verlo, como por ejemplo Microsoft, pero hubo otras empresas que vieron caídas importantes porque cuando el mercado te cae a bloque, te cae absolutamente todo, pero no cayeron tanto como esas empresas, que eran esas empresas que se habían puesto de moda en ese momento. ¿Y qué quiero decir con todo esto, con estos dos ejemplos? Pues que quizás en los momentos en los que vemos un poquito más de turbulencias, pues no es tan malo quizás o tan descartable a lo mejor hacer una buena elección de las acciones que queremos tener en cartera y a lo mejor dejar un poquito de lado los fondos indexados, dejar que caiga la tormenta y luego ya veremos si nos volvemos a meter, o a lo mejor no invertir en acciones directamente, no hacer nada, dejar simplemente que pase la tormenta. Por ejemplo, ahora tenemos una situación bastante clara en el mercado y es que estamos viendo cómo en el SP500 la mayor carga de las empresas son tecnológicas, las cuales han visto una subida espectacular con todo el apoyo de la inteligencia artificial. Si ahora empezásemos a ver una caída importante en los mercados, es probable que el SP500 acabase viendo una caída espectacular. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que las empresas tecnológicas son las que más han subido y es donde tiene un mayor peso el SP500. Quizás sería más recomendable alejarnos de esas modas, quizás irnos quizás a sectores que fueran un poquito más seguros. Las modas nunca han funcionado bien en los mercados. Así que bueno, hay que tenerlo mucho en cuenta todo esto. No quiero decir que los fondos indexados sea una mala elección, como ya habréis podido ver en los últimos años ha sido una elección espectacular, pero lo que quiero hacer llegar con este vídeo es que sepáis que no es oro todo lo que reluce y que quizás los fondos indexados también pueden acabar jugándote una mala pasada, que seguro que muchos inversores dirán, bueno, pues que me caiga un 10%, un 15%, un 20% y compra aún más, perfecto,
Pero eso es a lo que nos tiene acostumbrado el mercado en los últimos años. Pero cuando se acerca una recesión económica, de verdad que se pasan muchos años hasta que recupera todo el valor y empezamos a ver de nuevo en verde nuestra cartera. Por ejemplo, en el año 2000 se alcanzó un pico en el S&P 500 y hasta el año 2011-2012 aproximadamente no se recuperó esos precios en el S&P 500. Se pasó 12 años sin alcanzar nuevos máximos. ¿Os imagináis que ahora se pasa el S&P 500 10, 12 años sin alcanzar nuevos máximos y todo el dinero que tenéis va perdiendo valor día a día, semana a semana, mes a mes? Pues ahí el papel psicológico, como os decía antes, puede jugar una muy mala pasada. Así que hay que ser muy pero que muy cautos a la hora de invertir. No es ninguna recomendación, evidentemente todo esto simplemente es una advertencia para que sepáis lo que puede llegar a suceder en algún momento en los mercados, porque muchas veces la historia no se repite tal cual, pero sí que es verdad que muchas veces la historia rima.